Doctora Iglesias, Muy buenos días. ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Tema de hoy. Tema de hoy, jubilación del personal de casas particulares, Bien. que tiene algunas particularidades que es bueno tener en cuenta, conocer. Perdóname, cuando Sí. vos hablas de casas particulares, por ejemplo, un jardinero, ¿Está incluido? está incluido. Sí. Está. Sí, es todo Uno lo que siempre tiene... cree que es solamente la persona que están los quehaceres de la No, casa. es todo lo que tiene que ver con los quehaceres siempre dentro del hogar, digamos, ¿no? Y limpieza, cuestiones generales de limpieza, pero también niñeras, cuidados de personas que no sean cuidados médicos, Ok. que no se confunda con el trabajo del enfermero, ¿no? Sino cuando son cuidados no... Una persona que cuida a un mayor, Claro. pero no en forma clínica. Claro, que a lo mejor le cocina, los cocineros también están incluidos en el régimen de casas particulares, mayordomos, que no hay ¿Amas de tantos. casa es diferente o también acá? No, porque sí, es distinto. Es distinto, Porque ok. la jubilación de ama de casa, hay una... tenés una categoría de autónomo voluntaria de ama de casa, que la verdad se usa poco. Y después se conoció mucho de las jubilaciones de amas de casa cuando empezaron todas las moratorias en el 2005, pero en realidad era más bien un nombre periodístico, decir de alguna manera, que se lo conocía, pero en realidad era una jubilación de autónomos, generalmente costureras las mujeres y albañiles los hombres, eran las típicas que se utilizaban, pero sí, es distinto de lo que es casas particulares. No, pero ahí tenés, en el caso particular, tenés un empleador. Sí. Claro, exactamente. Dador de trabajo, le llaman empleador, dependiendo del periodo, cómo van cambiando la ley, cambian una u otra, pero sí. Y los requisitos son, para la edad, igual, 60 mujeres, 65 hombres, y tienen que tener 30 años de aportes acreditados. Y puse ahí en pantalla acreditados entre comillas, porque no es que si el aporte figura en la sábana de ANSES, la sábana de aportes, ya te lo toman por válido. No, tenés que reforzarlo con determinada prueba que es importante saber que tienen que presentar. Entonces, para saber qué prueba adicional tenés que presentar, depende del tipo de servicios, de la fecha en que se pagaron los aportes. Y ahí tenés como una clasificación que la podemos dividir en dos partes. Por un lado, los aportes que se pagaron en tiempo y forma, y por otro lado, los contemporáneos y extemporáneos. Los que se pagan en tiempo y forma, solamente tenés que presentar el formulario, que no es solamente entre comillas, ¿no? Es el formulario del solicitante de la prestación, y además tenés que pedirle a tu dador de trabajo, todos... Vamos por Sí. partes. Yo trabajo en una casa de familia. Sí. Llegó el momento de jubilarme. Me presento en ANSES. Capaz que trabajé 30 años en una casa de familia o en distintas casas, o capaz que hice otros trabajos. Sí. Me presento en ANSES. ¿Qué le tengo que llevar? Por los años, por los servicios de servicio doméstico, de casas particulares, tenés que presentar por cada dador que tuviste, a lo mejor tuviste una sola experiencia laboral en un domicilio o varios. Bueno, por cada dador de trabajo tenés que presentar un certificado, una declaración jurada que la tiene que completar la trabajadora o trabajador, y otra certificación que le tiene que extender cada dador. Está bien. Hace 30 años trabajé en una casa que trabajé 5 años. Bueno. ¿Qué hago? No tengo ningún certificado. Tenés que rastrear al trabajador para que te haga el certificado, porque esto es un certificado que se pide dentro de los últimos 10 años. Aunque hayas hecho los aportes legales y estén registrados, tenés que ir y buscar. Exactamente. Si no lo ubicás porque falleció, se mudó, cambió el teléfono y nunca más lo rastreaste. ¿Cuándo empezó el régimen de trabajo? Porque no empezó hace mucho el régimen de... Lo que pasa que, mira, antes vos tenías un decreto del 53, 26, 56, si no me falla la memoria, que era, más que nada, regulaba el trabajo de casas particulares como relación de dependencia, cuando trabajaba, no sé, 8 horas todos los días, cuando era un trabajo en relación de dependencia con alta carga horaria. A partir del 2000, abril del 2000, empezó un régimen que vos podés pagar de acuerdo a la carga horaria, pero era obligatorio si vos cumplías 4 veces por semana, 4 horas. Sí. Si no, era voluntario el pago. Sí. A partir del 2013, si no me falla la memoria, creo que fue abril de 2013, hay que pagar para... Pero sí, igual es por horas también, ¿eh? Claro, por eso, pero ahora es obligatorio, si vos tenés una persona 4 horas, una vez por semana, tenés que pagarle el aporte. Antes no, antes tenía que ser 4 veces por semana, 4 horas, para que fuese obligatorio. Está bien.
Entonces así se aseguran que todos tengan alguna cobertura. ¿Qué haces de 13 años para atrás si no tenés los aportes porque trabajabas menos? Y bueno, pero la ley no los exigía. ¿Cómo rastreás a los propietarios, o sea, a tus empleadores? Bueno, si tenés, es una tarea muy complicada y por eso la idea de tratarlo hoy. Si hay algún contacto o viven en el mismo lugar y le podés pedir el certificado, es un formulario de ANSES que tienen que completar con su firma certificada, donde detallan la fecha de inicio de la relación laboral, cuántas veces por semana iba. Si no podés conseguir eso, pero tenés el aporte hecho. Si no podés conseguirlo y tenés el aporte hecho, hay un tercer formulario que es para explicar por qué no lo presentás, que se llama formulario sobre documentación. Murieron y vendieron la casa. Claro, bueno, entonces, explicás de tal empleador que trabajaste en tal periodo, por qué no lo presentás, porque se mudó, porque falleció. Sí. Yo muchas veces lo que hago cuando fallece la persona, presento alguna prueba documental adicional a ese formulario para hacerlo más real. ¿Qué le presentás? Busco. Bueno, sirve, te digo que sirve. Lo que pasa es que no es tan fácil. Hoy ya quien compra... No, pero lo bajás en línea. Bueno, también, sí. Pero bueno, lo que hago yo, que para mí como abogada me es más sencillo... No te lo van a dar. Bueno, pero yo sí lo busco. Porque si sé el año en el que falleció, porque tiene el vecino que le dijo que murió, un sobrino, lo que sea... Entonces, si tengo el nombre completo de la persona, lo puedo hacer pedido en el registro de las personas. Y si no, busco en la página del Poder Judicial, con el nombre de la persona, si hay una sucesión abierta, es visible, veo bajo el certificado de función. Sí. ¿Qué pasa si encontrás a esa familia, a tu empleador, pero no te hicieron los aportes? Bueno, si no te hicieron los aportes... ANSES no te lo va... A ver, si vos lo encontrás... Pero vos lo encontrás. Trabajaste en negro. Sí. Necesitas jubilarte ahora que no hay moratorias. Y voluntariamente quieres regularizar esos pagos, van a ser pagos extemporáneos, que entran en la segunda clasificación. No, pero el empleador te dice... Yo no te dice... Está el empleador, o sea, lo localizás, está, pero no te quiere dar el certificado. Bueno, si no te quiere dar el certificado, vas a tener que presentar este otro formulario que te digo, que es una declaración jurada sobre documentación que dice el dador no quiso entregarme. Y después le van a hacer una verificación, le van a preguntar, ¿usted conoce a tal y tal? Una pregunta que puede ser obvia, pero me parece necesaria. A ver. ¿Por qué los empleados de casas particulares, además de tener los aportes legales, tienen que presentar este certificado? Bueno. ¿Hay algún otro rubro que lo tenga que hacer? Bueno... por ejemplo, en el caso de regímenes especiales, no sé, petroleros, demás, te piden certificaciones que digan, que especifiquen las actividades riesgosas y demás. Si tenés el aporte legal... Yo te digo por qué es en casas, por eso, yo te digo por qué es en casas particulares, porque hace unos 13, 14 años atrás, cuando vos no llegabas totalmente a comprar con moratoria a los 30 años, a lo mejor las personas, hasta que salió la segunda moratoria, hubo un periodo que quedaban, a lo mejor le faltaban 3, 4 años o 2, muchas personas compraban aportes de casas particulares porque es el más barato con el que puedes acceder a la jubilación mínima. Entonces completaban esos añitos que le faltaban con esos aportes. ¿Qué pasó? Se extendió el uso de tal manera y no eran reales, no era un trabajo real. Pero por esa vivada... Entonces, por eso, bueno, pagan justo por pecadores y ahora piden esta acreditación reforzada. ¿El aporte es único? ¿Trabajes 8 horas o trabajes 4? No, hay 3 tipos de... Hay 3 categorías. Menos de 12, entre 12 y menos de 16 y 16 horas o más. Y depende el aporte que paga el empleador. Que una persona, por ejemplo, que trabaja 4 horas acá, 4 horas en otra, ¿qué pasa? Trabaja en las casas. ¿Qué tiene que hacer? ¿Un aporte por cada casa o le conviene quedarse con uno y no puede pasar? Mira, llámese el aporte de una casa, a mí págame en negro. No. Cada empleador va a sumar porque... Le suma a la persona. Le suma, sí. Es que justamente... solamente tiene derecho a jubilación el aporte equivalente a la tercera categoría, que es la de más de 16 horas. Que ese aporte está en 33.000 pesos, el monto total que paga el empleador, que incluye ART, ¿verdad? Y para lo único que va a ANSES son 1.594 pesos por ese aporte, que es el mayor. Pero, ¿y solamente tiene derecho a jubilación? El resto, ART y obra social. ¿Solamente tiene derecho a jubilación esta persona? Sí. O sea que si vos trabajás 3 veces por semana, 4 horas, que son 12... No, por eso.
Con un empleador que te pague la categoría de más de 16 horas, Sí. ya tenés derecho a la jubilación. Ok. Ahora, si vos, por ejemplo, tenés un empleador de menos de 12 horas, ahí el aporte que va al ANSES, en lugar de 1.500 y algo, son 546 pesos. Entonces vas a tener que tener 3 de esos. Ujú. Entonces, una persona que trabaja 3 veces por semana en diferentes domicilios va a cumplir con la misma carga. Y si no cumpliese, porque tiene 2 de 546, puede hacer el pago voluntario para pagar la diferencia para llegar al mínimo. Lo que necesitas hacer es tener 16 horas por semana o más. No importa si es entre varios empleadores o con uno. Claro, es la categoría de 16 horas o más, Claro. que es el aporte mayor. ¿Que esa es la única que te da derecho a jubilación? Claro, porque las otras son como parciales, entonces es como que tenés que juntar varias parciales para hacer una completa. Y si vos no juntás varias parciales, sino que Podés tenés pagar todo. voluntariamente. En el Si no momento pagás- o al Si no momento. pagás voluntariamente, es un aporte que vos a lo largo lo perdiste. Es un aporte que queda en el sistema solidario de la Seguridad Social, Se vale. pero no lo vas a poder usar para También jubilar es- porque es muy bajo también. Pero es ridículo que de los igual es 33.000... No, sí, por eso podés complementar los 900 pesos de diferencia o 1.000 pesos de diferencia. De los 33.000 que paga el empleador, solo 1.500 van para la jubilación. Sí, porque Eso también 20 y pico, esa es la contribución. Después de aporte, no me acuerdo ahora de memoria exacto, pero de lo que más lleva es la ART. Después tenés un aporte y la contribución del empleador, que son los 1.500. Que son los 1.500 pesos. Bueno, y lo que les decía antes, en el caso de aportes extemporáneos, porque esto que vimos de los 2 formularios es cuando están pagos en tiempo y forma, que cuando después tenés aportes contemporáneos, que es cuando se hicieron dentro del año calendario, pero pasada la fecha de vencimiento, Ese formulario 3, y extemporáneo, que es no. el 4. Ese lleva los 2 formularios que ya les comenté, pero además necesitas Qué va. pruebas. Qué bárbaro. Entonces tenés que llevar 2 testigos y prueba documental bueno. de que trabajaste en el lugar, que puede ser afiliación a la obra social de casas particulares o afiliación al sindicato o recibos de sueldo o si trabajás en un domicilio que está en un barrio cerrado, por ejemplo, y necesitas autorización para ingresar al barrio cerrado, la autorización de ingreso, se puede pedir un certificado al administrador del consorcio del barrio que emita, que diga que tal persona en tal periodo está autorizada a ingresar a tal domicilio. Certificados de domicilio que se hubiesen pedido cuando residen en el domicilio en el que trabajan. Entonces ahí a lo mejor para un trámite tuviste que pedir un certificado de domicilio y lo conservás. Eso también es una prueba que sí. Preguntas. Tenemos algunas preguntas. La primera, consulta. Yo trabajé 20 años en una empresa. Realicé juicio porque de 20 años me aportaron 6. Se llegó a un arreglo y se cobró en el juzgado. Pero mis aportes, según ANSES, se perdieron. Si bien tengo 31 años de aportes entre trabajo y monotributo, es injusto que no tomen esos años de trabajo. ¿Puedo reclamarlo? Bueno, si hizo juicio y tenía 6 registrados Sí. y en total trabajó 20, es porque 14 años evidentemente trabajó en negro. Pero ahí hay un tema. Si inició el reclamo, pero después concilió, ahí dice que llegó a Sí. un arreglo, no llegó a la sentencia, por ende no pudo acreditar, no tiene Y probado que vos ya está, trabajó. ya reclamaste, ya Ya está. hiciste un arreglo. Ya no va a poder reclamar esos años porque, digamos, son cosas que hay que considerar cuando uno concilia una cuestión laboral. Lo que no queda probado en la sentencia no Porque existe. además en la conciliación es resignás cualquier futuro derecho a Claro, es un litigar. acuerdo económico Normal. que se dejan de lado cuestiones de hecho y derecho, siempre se especifica, o sea que es solo dinero. Segunda pregunta. Inicié el trámite de jubilación el 10 de diciembre de 2024. Salió el 14 de julio de 2025. Me dijeron que iba a cobrar en septiembre. ¿Desde cuándo corre el retroactivo? Bueno, se inició en diciembre, hay que ver qué tipo de aportes presentó. Porque si son aportes autónomos o de monotributo, lleva la liquidación de ARCA, la SICAM, que habíamos comentado alguna vez. Entonces, en ese caso, la fecha inicial de pago va a ser del día que se liquidó esa liquidación de AFIP. Si fuesen aportes en relación de dependencia, la fecha inicial de pago es del día que pidió el turno web. No, está bien. Y si es un mix, va a ser la liquidación SICAM. Y después hay otra posibilidad que puede ser, porque si lo inició en diciembre, todavía estaba vigente la moratoria que venció en marzo de este año. Para esa moratoria, la fecha inicial de pago, que es la 27.705, era la del día que firmaba en ANSES el acuerdo, digamos. Como todo, no hay nada sencillo. Nada sencillo. Ni eso siquiera. Tercera y última.
Mi papá cobró una jubilación muy cercana a la máxima. Falleció mi mamá, que era jubilada con la mínima, y ahora no puede cobrar la pensión porque no puede pasarse de la máxima en el total de lo que cobra. ¿Esto es así? ¿No puede hacer nada? Bueno, no. ANSES le tiene que pagar la pensión, se la tiene que liquidar, y le va a pagar por la diferencia que tenga hasta el haber máximo, que es hoy de 2.114.000. Por el resto va a tener que hacer juicio para pedir que se dicte la inconstitucionalidad o inaplicabilidad del tope. Ese es el tope de simultaneidad, que es un tope que existía en la ley anterior a la 24241, la que tenemos vigente del año 94, y hace como unos 8, 9, 10 años la desempolvaron y la empezaron a aplicar nuevamente. Porque vos tenías... Vos deberías poder cobrar las dos. Claro, pero... Claro, vos podés cobrar las dos, pero está el tope. Te la topean. Claro, por eso. Y es inconstitucional, porque son dos líneas de trabajo totalmente distintos. Uno lo aportó uno y el otro. El tema es que antes se tomaba por el haber máximo por beneficio. Y entonces lo que pasó hace unos años fue que empezaron a hacerlo por quill. Esta persona litiga. ¿Cuánto tarda? Y si va a ser... Bueno, habría que ver si hay que reclamar alguna otra cosa más. Pero suponte, bueno... 3 años, ponele que tenga la primera instancia, no, ponele que la primera instancia, ahora que está más o menos rápido, tarde un año. Haciendo todo tiquito. ¿Y con esa primera instancia ya cobra o...? No, ANSES va a apelar, salvo que ANSES se olvide y no apela, que a veces pasa, pero pocas. Entonces, ¿cuántos vamos? Entonces, sí, ponele un año más la Cámara y después vas a tener que ejecutar porque nos están pagando. Entonces... Un año más. Y más o menos 3 años ¿Qué edad tiene haciendo rapidito. No dice. No dice, pero esto antes llevaba mucho más de tiempo, te digo. ¿Más? ¿De 3 años? Y sí, antes el promedio era 6, 7 años un juicio. Las cámaras de apelaciones ahora están un poquito más rápidas. Yo, en serio, admiro que trabajes de esto. Yo te escucho y ya... Sí, es como una depresión. Es un desafío. No quiero saber nada. Ya lo bueno es que ella ayuda. Ya terminé agotado de escucharte, ¿sabes lo que ves? Sí. Lo que es trabajar allí. Y te juro que trato de hacerlo dinámico para... No, pero no pasa por eso. Formulario 1, formulario 2. Ahora, si tu aporte fue a las 2 de la mañana, formulario 3. Está todo tan hecho para perjudicar al que cobra y al que trabajó. Todo tan hecho para eso. Bueno. Y después, bueno, nada. Después, por supuesto, es un ANSES que está completamente desfinanciado. Entonces hace todo lo posible por no pagar. Hace muchos años que hace todo lo posible por no pagar. Siempre ha sido así. Doc, gracias. Gracias.